Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este webinar titulado Liderar con propósito. Hoy con una súper invitada, Katie Anderson, quien va a hablarnos acerca de ese liderazgo centrado en las personas y ese liderazgo con propósito. Este webinar está siendo posible gracias al trabajo mancomunado de los institutos Lean de América Latina, el Lean Institute Argentina, el Instituto Lean Chile y Lean Institute Colombia. Así es que vamos a recibir un par de informaciones adicionales y después vamos con Katie y toda su presentación. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un poco comentarles quiénes somos. Tanto el Lean Institute Colombia, Lean Institute Argentina y el Instituto Lean Chile somos organizaciones sin fines de lucro y formamos parte de la Lean Global Network o la Red Global Lean, que actualmente se encuentra presente en 32 países a lo largo de todo el mundo. Esta conexión o a través de esta red podemos compartir experiencias, ¿cierto? Y mejores prácticas de distintas culturas, distintas industrias y distintas partes del mundo. Cada uno de los institutos, cada uno de estos institutos en sus distintas locaciones cuenta con ejecutivos con amplia experiencia en la implementación del pensamiento Lean, en la implementación de mejores prácticas en excelencia operacional y en distintas industrias, tanto sea en manufactura, servicios, el mundo de las finanzas, el agro, etcétera. Como muchos de ustedes sabrán, Lean es una disciplina que hace mucho tiempo traspasó las fronteras de la industria automotriz y hoy en día es aplicable, digamos, en distintas industrias, en distintas realidades. Como visión tenemos ser permanentemente reconocidos como líderes en la difusión y el desarrollo del pensamiento Lean en América del habla hispana, y como misión tenemos fomentar las mejores prácticas y a través de esto ayudar al bienestar, ¿cierto?, de personas, de la sociedad, de organizaciones y compañías, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, con una característica distintiva bien relevante que es el desarrollo o transformación de las personas que forman parte de estas organizaciones. Vamos con la siguiente. ¿Cómo es que nosotros perseguimos o cómo es que nosotros logramos esto? ¿A través de qué canales? En primer lugar, a través de la difusión de conocimientos. Aquellos que sientan interés pueden visitar la página, la revista digital Planet Lean. Pueden ver el link en pantalla, es planet-mediolean.com. Esta es la revista oficial de la Lean Global Network, de la Red Global Lean, y en ella van a poder encontrar distintos casos de aplicación, entrevistas a grandes pensadores Lean, y van a poder estar al tanto del estado del arte del pensamiento Lean. Otro canal u otra instancia son los acompañamientos, son instancias a través de los cuales los distintos institutos a lo largo del mundo apoyan a distintas organizaciones en el comienzo o en la profundización de sus transformaciones Lean, como mencioné anteriormente, con este sello distintivo tan importante que es el desarrollo de las personas. ¿Ya? El desarrollo de las personas. Esto de manera de poder sentar en las organizaciones las bases, poder transferir las competencias, de manera que las organizaciones que viven estos acompañamientos puedan continuar sus viajes de mejora continua en forma autónoma. Y por último tenemos la difusión de literatura. Una organización Lean debiese ser una organización en constante aprendizaje, y para esto, qué mejor canal, qué mejor instrumento que el poder profundizar, el poder vivir un autoaprendizaje a través del estudio de literatura, y qué mejor que traducida al español. Gracias, entonces estamos listos para comenzar entonces a escuchar a Katie. Antes de eso, escuchemos un poquito entonces quién es Katie. Katie es entrenadora de liderazgo y consultora y autora, oradora profesional reconocida internacionalmente.
Ella es muy conocida por su enfoque en ayudar a las personas y organizaciones a liderar con intención o con propósito, que es parte de lo que vamos a estar hablando hoy. Tiene más de 20 años de experiencia apoyando el cambio y la mejora en las organizaciones de una variedad de industrias, y su enfoque ha sido principalmente liderar el cambio transformacional en organizaciones de atención médica, que ha sido parte de su experiencia. En 2013 lanzó KBJ Anderson Consulting para trabajar con líderes de todos los niveles y organizaciones, y hoy está con nosotros aquí para hablarnos sobre liderar con propósito. Así es que en este momento, por favor, les pido a todos que los que quieran escuchar en español el webinar, entonces, por favor, le den el icono de español y la puedan escuchar a Katie. Katie, welcome. Gracias, Angélica. Soy Katy y estoy feliz de estar aquí, pero voy a hablar en inglés porque ahora mi español no está muy bien. Entonces, puedo entender mucho en español por mis muchos años de haber vivido y estudiado en países de habla hispana, el idioma español. Estudié en España, de hecho, cuando estaba en la universidad. Estuve por un semestre y cuando tenía 16 años viví en República Dominicana, pero ahora soy muchos años mayor y desafortunadamente he perdido la habilidad de hablar, pero todavía puedo entender mucho. Estoy muy emocionada de estar aquí hoy y de hablar con todos ustedes sobre mi libro y sobre las lecciones que están en él, y voy a compartir mi pantalla ahora para que puedan seguir las diapositivas. Yo traté de añadir algunos temas en español en la presentación también. Entonces, dime, Angélica, si pueden ver las diapositivas. Sí, listo, maravilloso. Javier ya lo hizo, listo. Entonces, yo soy Katie Anderson y yo estoy ubicada en el área de San Francisco Bay. Soy coach de liderazgo, ahora soy una autora bestseller, soy una practicante activa, y Javier, quien está aquí también en la sesión el día de hoy, de hecho estuvo conmigo en Japón hace casi 3 años, y entonces podemos compartir más historias sobre eso en el futuro. Y en realidad veo que mi propósito en el mundo es inspirar a las personas para que vivan y lideren con la intención. Y hoy voy a hablar con ustedes sobre qué significa la palabra intención y cómo eso se relaciona con cómo nos mostramos como líderes, como aprendices y como personas. Y esta fue una semana muy emocionante. Hace apenas unos días fue el primer aniversario desde que el libro en inglés se publicó. También ya lancé el libro en audio en inglés, entonces me emociona mucho estar aquí. Miren lo bonitos que se ven, el de español también. Entonces, muchas gracias al Institute de Lean en Colombia por traducir el libro a español para que tantas otras personas alrededor del mundo puedan aprender las lecciones del señor Asayo Yoshino, quien es un querido amigo y un mentor. Quería empezar el día de hoy contando algunas historias sobre cómo el libro se dio a cabo, para que tengan algún contexto para las historias y las lecciones que yo voy a compartir. Entonces, esta es una foto aquí de abril en el 2015. Mi esposo, John, está aquí al lado derecho y este es Sao Yoshino en el medio y obviamente yo al lado izquierdo. Y esta foto se tomó fuera de la estación de tren de Nagoya en Japón. Mi familia tuvo una oportunidad muy especial de mudarse a Japón en el 2015 por el trabajo de mi esposo, pero como practicante Lean y como consultora y coach que había estado practicando Lean en el sistema de producción de Toyota por muchos años en hospitales y sistemas de la salud, había empezado mi práctica para poder trabajar con diferentes industrias. Un año antes más o menos me emocionó mucho la oportunidad, y en una conferencia en el Lean Coaching Summit en California en el 2014 tuve la oportunidad de conocer al señor Yoshino, y él me dio su tarjeta de presentación y dijo: cuando vengas a Japón, búscame y yo te voy a llevar a Toyota City, podemos ir a hacer un tour de la fábrica y pasar algo de tiempo juntos. Y yo estaba más que emocionada por la oportunidad de lo que yo pensé iba a ser una oportunidad, una experiencia única vez en la vida, pasar el día con este líder de Toyota que había pasado 40 años de su carrera en Toyota. Era un líder y gerente con mucha experiencia, y poder ir a Toyota City con él, increíble. No sabía que ese día se iba a volver en una
amistad profunda e iba a resultar en el libro Aprendiendo a vivir, liderando para aprender. Y esta es una imagen de nosotros solamente en enero del año pasado. Yo fui a Japón para prepararme para mi viaje de estudio a Japón y para tomar algunas fotos para la cubierta trasera del libro, esta parte, pero no sabíamos, igual que cualquier otra persona del mundo, que todos nuestros planes para reunirnos en 3 continentes diferentes, en Europa, Norteamérica y en Asia, por muchas veces siguientes no iban a llevarse a cabo. Entonces agradezco mucho esa escena que tuvimos juntos y todavía seguimos hablando. Esto soy yo en mi oficina y él hablamos por lo menos cada 2 semanas compartiendo historias y aprendiendo el uno del otro y conectándonos con públicos alrededor del mundo. Y he aprendido tanto del señor Yoshino. Y uno de los más grandes honores es que él dice que él aprende igualmente de mí y de las preguntas que yo le hago. Entonces, esto es lo que lo que llamamos una cadena de aprendizaje, como todos estamos conectados como aprendices y como líderes juntos para crear aprendizaje, para ayudar a otras personas a pensar y para reflexionar y crecer juntos. Entonces, estoy aquí hoy para compartir algunas de las cosas que yo he aprendido del señor Yoshino y cosas que he aprendido a través del trabajo con él y algunos conceptos que he aprendido en mi propia experiencia también sobre qué significa ser un líder intencional centrado en las personas. Entonces, esa palabra intención es muy importante para mí, siempre lo ha sido. Y para mí se trata de cómo tenemos propósito y presencia en nuestras vidas. Cuando me mudé a Japón no tenía tarjetas de presentación, acababa de empezar mi práctica de consultoría un año antes y por lo menos en Norteamérica es muy raro de pronto quizás en una conferencia de entregar tarjetas de presentación, entonces no era una prioridad para mí crearlas. En Japón, en cada presentación, no importa lo formal o informal que sea, uno entrega su tarjeta. Entonces hice que me hicieran unas tarjetas de presentación y dije, pon la palabra intención en la tarjeta. No tenía logo en ese momento y esto es lo que la palabra intención o shiko, como se pronuncia en japonés, así se ve. Y en la parte baja de este símbolo, al lado izquierdo, representa el significado de corazón y el de la derecha quiere decir dirección. Y los que hablan japonés me dirían que esta es una palabra muy significativa y muy profunda en japonés. Y yo le he dado el significado de que la intención se trata de conectar lo que es más importante para nosotros, nuestro propósito, lo que son nuestros valores, quiénes queremos ser y luego entender qué acciones tenemos que tomar que están alineadas con eso, que están hacia la dirección de poder cumplir nuestro propósito, de nuestros valores y quiénes queremos ser. Y a veces yo veo que el reto más grande para las personas, la principal desconexión es que puede que tengan un sentido de propósito, un conocimiento de quiénes quieren ser, pero no están conscientes de que las acciones que están tomando, los hábitos que tienen, puede que en realidad no estén teniendo el impacto que quieren. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué puede significar esto, cómo creamos más alineación para poder llenar nuestro propósito. De eso se trata la intención. También quería resaltar uno de mis proverbios más queridos que aprendí en japonés. Quería compartir con ustedes estas muñequitas. Esta es una que en realidad acabo de completar la semana pasada con la producción de mi audiobook. Estos son los muñecos Daruma y representan el proverbio japonés de cáete 7 veces, levántate 8. En la parte de abajo tienen un peso, entonces se mueven así para los lados y se trata de la perseverancia que se requiere, la tenacidad, el coraje que se requiere para seguirse levantando y aprendiendo al avanzar, y cuando finalmente uno logra sus objetivos, uno llena el ojito cuando tiene un objetivo y cuando lo logra llena el otro ojito. Entonces es un recordatorio muy importante, por lo menos para mí, sobre el hecho de que el éxito no llega de la noche a la mañana. Todos tenemos problemas y retos en nuestras vidas, pero se trata de cómo podemos aprender de ellos y seguir levantándonos y avanzando, y eso es lo más importante. Y en este libro, y a través de las historias del señor Yoshino, de más de 40 años en Toyota y toda su vida, un gran tema de su vida se trata de aprender de las fallas, aprender de los inconvenientes y cómo uno avanza a partir de los momentos difíciles y cómo sigue encontrando lo bueno, incluso cuando el éxito puede que no sea como uno inicialmente lo definió. Entonces es simplemente un hombre muy inspiracional y me encanta este libro. Ay, qué pena. Bueno, entonces en el chat
me gustaría tomar un minuto para que ustedes hagan algo que se llama practicando Hanse, que es la palabra japonesa para reflexión. Entonces, tómense un momento para que reflexionen y pongan en el chat algo que ustedes se llevan de esta primera sección del webinar. Esto simplemente es una oportunidad para que ustedes pausen y reflexionen, porque a menudo no lo hacemos, especialmente cuando estamos en este tipo de webinars, cuando estamos escuchando cosas. Entonces, ingrésenlo ahí en el chat y vamos a tenerlo ahí en la medida que avanzamos. Una cosa que ustedes se llevan. Cuando primero conocí al señor Yoshino en Japón, estaba muy interesada en entender cuál era el secreto de Toyota. Tantos de nosotros estamos tratando de copiar a Toyota, de entender cuál es el sistema de producción de Toyota, entender el pensamiento Lean, el manejo Lean, las herramientas Lean. ¿Cuál es el secreto para el éxito de Toyota? Entonces le hice esta pregunta muchas veces al señor Yoshino y él me decía, no hay secreto. Finalmente un día me dijo, de pronto el único secreto en Toyota es su actitud hacia el aprendizaje. Quiero pausar aquí un momento y en realidad pensar en este concepto del aprendizaje. Todas las herramientas, todas las técnicas, todas las estructuras se devuelven a promover y crear estructuras para el aprendizaje. Y este es el secreto. Cuando la gente trata de copiar a Toyota, a menudo están copiando las herramientas que son visibles, pero no necesariamente el proceso de pensamiento que está detrás de las herramientas. Entonces, lo que tenemos que aprender es cuál era el significado detrás de la herramienta y cómo ayuda a crear aprendizaje y entendimiento. Y entonces, para mí, ese es el gran momento, que tenemos que llevarnos. Y el señor Yoshino me dijo a mí una vez, estoy aprendiendo y reaprendiendo más sobre mi vida. Hay cosas que ya sabía en ese momento que ahora las entiendo más a profundidad ahora. Y creo que este es un punto importante también porque podemos aprender en el momento y estamos muy cerca a una situación. Y cuando damos un paso hacia atrás y tenemos una oportunidad de reflexionar y aprender con más perspectiva, podemos aprender nuevas cosas. Entonces, uno de mis más grandes regalos en toda mi vida ha sido poder ayudar al señor Yoshino a aprender a mayor profundidad sobre su propia vida para que todos podamos aprender de su sabiduría y sus experiencias. Voy a devolverme en el tiempo un poquito. Entonces, eso en realidad es una foto y una frase de antes de mudarme a Japón. Es la conferencia en la cual conocí al señor Yoshino y todos nos veíamos tan jóvenes, incluso él se veía más joven, ahora me doy cuenta. Él y John Shook, el hombre que está al lado derecho, en realidad es John Shook, que escribió el prólogo de mi libro. Él es la cabeza del Green Global Network y él fue el primer empleado no japonés de la corporación de Toyota. Y Toyota, cuando decidieron expandir la producción extranjera, iban a empezar en California, cerca de donde yo vivo, de hecho, con el joint venture entre General Motors y Toyota llamado NUMMI. Y el señor Yoshino estaba encargado del programa de entrenamiento para los trabajadores y líderes americanos que iban a venir a Japón a aprender sobre la producción de Toyota y su sistema y la cultura de Toyota y la forma de pensar. Y contrataron a John Shook para ayudar a traducir la cultura americana a la japonesa. Entonces John Shook en realidad reportaba a un gerente que le reportaba al señor Yoshino. Entonces el señor Yoshino era el gran jefe. Y estaban ahí en el podio en esta conferencia en Long Beach, California, en el 2014, en julio. Y el señor Yoshino hizo un comentario que en realidad me golpeó como algo fuerte. Y esto es lo que dijo. Mi enfoque como gerente o como líder era desarrollar a John al darle una misión o un objetivo y apoyarlo mientras él veía cómo lograr ese objetivo. Y mientras yo desarrollaba a John, estaba consciente de que yo también me estaba desarrollando a mí mismo. La razón por la cual esto me pega tan duro es porque en realidad es algo que suma lo que yo considero que es el marco esencial para el liderazgo, y ahora llamo esto el marco de liderando para aprender. El propósito de un líder tiene 3 dobleces. 1 es direccionar, 2, proporcionar apoyo y 3, desarrollarse a sí mismo. Y ahora quiero entrar un poco en lo que quiere decir esto y algunas historias dentro del libro que ayudan a explicar estos puntos. Entonces, el propósito del líder es establecer la dirección. Se trata de proporcionar un reto, claridad en cuanto a la dirección o un objetivo claro que tenemos que alcanzar.
Se trata de crear alineación en las organizaciones y saber qué es lo que todos tenemos que estar llevando nuestra energía hacia eso, hacia qué nos estamos dirigiendo. Si no tenemos claridad sobre una dirección hacia la cual tenemos que movernos, ya sea a nivel individual, a nivel de equipo o a nivel de organización, podemos tener mucha energía que tiene buena intención, pero que no está yendo hacia donde lo necesitamos. Aprendí del señor Yoshino y a través de mi propia experiencia de lo importante que es que los objetivos estén determinados por lo que se necesita y no solamente por lo que se puede lograr. A menudo he experimentado en organizaciones que los líderes tienden a de pronto no establecer retos, objetivos que sean retadores porque tenemos sistemas de compensación que solamente nos recompensan si cumplimos con cierto objetivo. Tenemos un desincentivo que hace que un objetivo retante no sea atractivo, pero se trata de pensar en nuestros clientes o si estamos en el cuidado de la salud, lo que los pacientes necesitan y establecer ese objetivo en ese punto. Podemos establecer algunos intermedios para ver si estamos teniendo progreso, pero hay que establecer los objetivos según lo que se necesita y no solo por lo que se puede lograr, porque como dice el señor Yoshino, volviendo a esta actitud hacia el aprendizaje, es lo que uno aprende de las lecciones de no cumplir con los objetivos lo que te hace más inteligente. Entonces queremos estirarnos hacia cosas que de pronto pensamos que no son posibles y aquí es donde creamos la innovación en nuestras organizaciones y en realidad creamos el cambio que se necesita para el bien. La segunda parte de un propósito de líder es proporcionar apoyo y hay tantas cosas de las cuales podemos hablar sobre qué significa esto. Unos cuantos elementos que yo creo que son muy importantes son proporcionar un balance entre este concepto de reto, entonces ese objetivo retante que es lo que se necesita y no solamente lo que se puede lograr, y también proporcionar apoyo. Y aquí es donde la zona de aprendizaje ocurre, donde se nos reta que hagamos cosas a las cuales no tenemos la respuesta hoy en día, pero también tenemos a alguien allí que nos está ayudando a aprender y a pensar y desarrollar nuestras habilidades y capacidades para poder cumplir con ese reto, ya sea a nivel individual, de equipo o de la organización. Entonces, los líderes, en cualquier nivel en que uno esté en la organización, se trata de balancear esa tensión entre los retos y el apoyo para poder crear un ambiente donde se lleve a cabo el aprendizaje. Entonces, el señor Yoshino se describe a sí mismo y su rol como líder, como el tener que ayudar a otras personas para que se desarrollen a sí mismos. Y para mí eso se trata de crear oportunidades para el aprendizaje, estructuras para el aprendizaje y procesos para el aprendizaje. No podemos hacer que otras personas en realidad hagan el aprendizaje. Todo el mundo tiene que experimentar sus propias dificultades y su propio aprendizaje, pero ¿cómo creamos esas oportunidades en el tiempo que se requiere para aprender? Quiero contar una historia que es una que cuento todo el tiempo. Y dice mucho sobre la cultura de Toyota en cuanto al aprendizaje y sobre cómo los líderes tienen que crear las condiciones para el éxito y tomar responsabilidad para cuando ocurren los errores. Y tenemos que hacer una cultura donde la gente no tema cometer errores y donde podamos aprender de los errores. Entonces, la historia es una que ocurrió cuando el señor Yoshino tenía 22 años. Él acababa de ingresar a Toyota como un joven recién graduado de la universidad. No iba a estar trabajando en la parte de la planta, él no era un ingeniero, él iba a tener un rol de back office. Pero el programa de orientación de Toyota en ese momento era un entrenamiento de un mes seguido por 2 meses trabajando en la planta. Entonces, una de las rotaciones del señor Yoshino era en la parte de la pintura en la planta de Motomachi y se le pidió que echara solvente y pintura en un gran tambor que iba a mezclarlo y luego iba a pintar los carros que pasaban por la línea. Pues un día el gerente de la línea vino corriendo y dijo que la pintura no se le estaba pegando a los carros. 100 carros o más iban a tener que ser pintados nuevamente. Y todo el mundo miró al joven señor Yoshino y él sabía, él era el responsable por un gran error. Sin embargo, lo que pasó fue sorprendente para sí mismo y probablemente sorprendente para ustedes. Si piensan en si esto ocurriera en su organización, ¿qué ocurriría? Sí, 100 carros tendrían que volverse a pintar y claramente fue su error. Creo que en muchas organizaciones, creo que el primer paso habría sido culpar o enojarse. Pues esto no le pasó al señor Yoshino y él se rió
Y cuando recordaba esta historia por primera vez en 40 años, el gerente vino y le pidió que explicara el proceso que él tomó para echar la pintura y el solvente en ese tambor, y lo hizo, y se volvió evidente que las latas de los dos líquidos, de la pintura y el solvente, se veían muy similares. Entonces era muy fácil cometer un error para una persona nueva. Y no solamente no lo culparon, sino que le agradecieron. El gerente le agradeció por cometer el error porque resaltó que no habían establecido las condiciones correctas para que él hiciera lo correcto, y era su responsabilidad como gerentes y como líderes del área. Entonces, ¿qué experiencia tan diferente fue esa? Si uno contrasta eso con lo que puede ocurrir en sus organizaciones. ¿Y qué modelo fue para él en ese momento en cuanto al tipo de líder que él quería ser y cómo él se conectaba en esa cadena de aprendizaje? Y piensen en lo poderoso que serían sus organizaciones si pudiéramos cambiar incluso un poquito de inmediatamente culpar a un individuo, a mirar el proceso y luego tomar responsabilidad para crear los procesos que le permitan a las personas hacer las cosas correctas. Es muy poderoso. La tercera parte de un líder se trata del propósito, desarrollarse a sí mismo. Y eso no se trata de todos los demás que tienen que mejorar y cambiar o mejorar en la organización. No, se trata de uno empezar por uno mismo y nunca dejar de aprender y de crecer, un sentido de humildad, que todos tenemos la oportunidad para mejorar. Y me gusta decir que el desarrollar a otros es un camino hacia desarrollarse a sí mismos, porque es una cosa aprender cómo volverse un experto en sus áreas, ser un experto en resolver problemas, un experto en lo que sea que uno haga, pero cuando uno tiene que enseñar y desarrollar a otras personas, esto nos reta para crear otras habilidades para poder hacer eso de manera más efectiva. Y me gusta decir que eso se trata de aprender a navegar los continuums del liderazgo. No es no se trata de decir o pedir, no se trata de ser un experto o ser un coach, no se trata de proporcionar solamente retos o apoyo, y no solamente se enfoca en los resultados del negocio o en el desarrollo de las personas. ¿Cómo hacemos el y? ¿Cómo sabemos qué es lo que se necesita en esa situación para ser lo más efectivo posible, para lograr los objetivos que tenemos que lograr y desarrollar a las personas a la misma vez? ¿Cómo regresa esto al aprendizaje y a los procesos para poder lograr los resultados que necesitamos? Y como el señor Yoshino me ha dicho muchas veces, es mucho mejor saber que todavía tenemos que mejorar que creer que ya sabemos todo. Entonces es una señal de verdadera humildad. Voy a pausar por otro momento y voy a preguntarles cuál es otro elemento clave que se llevan de esta otra sección, en la medida en que piensan en el marco de liderar para aprender. ¿Qué les resalta? Pueden ingresarlo en el chat también. Les voy a dar un momento para reflexionar y pausar. En la medida en que continuamos, quiero compartir 3 prácticas que yo he encontrado que son muy críticas y muy útiles en mi propia travesía y también para aquellos a los que yo les enseño sobre volverse un líder más efectivo y centrado en las personas. Y son 3 prácticas que ustedes pueden empezar a adoptar inmediatamente y van a ver un cambio importante y transformativo. Entonces, el primero, este es mi favorito. Mi imagen favorita, este es un lobo disfrazado de oveja. No sé si ustedes tienen el mismo dicho en español, pero siempre decimos que el lobo vestido de oveja, pues esta es esa criatura extraña. Y a menudo, entonces la primera se trata de prestar atención a la calidad de sus preguntas. A menudo creemos que estamos haciendo una pregunta, cuando de hecho es nuestra idea, nuestra sugerencia, disfrazada con una pregunta al final, un signo de pregunta al final. ¿Han pensado en ensayar mi idea? Estas también son cosas que podrían ser esas preguntas cerradas de sí o no, o cuando uno ofrece múltiples opciones en una pregunta. Uno de hecho está haciendo ya el pensar, está dando ideas y no haciendo preguntas genuinas. Entonces, si se encuentran que están haciendo eso, quiero que reformulen la pregunta usando
las preguntas ¿qué o cómo? Si empiezan una pregunta real con estas preguntas, es más probable que estén haciendo una pregunta real y genuina a la cual ustedes no tienen la respuesta y tienen un propósito o la intención de ayudarle a alguien más a pensar. Y si quieren estar ofreciendo consejos, no lo escondan como una pregunta. Digan que es un consejo para que esté claro, eso es un consejo y no que están tratando de ocultarlo como una pregunta. Puede sentirse algo como poco genuino a las personas y puede haber algo de resistencia. Entonces, presten atención a la calidad de sus preguntas. Lo segundo, y estas imágenes las hizo mi amiga Karen Ross, se trata de escuchar de manera abierta. Y escuchar de manera abierta no quiere decir solamente escuchar con sus oídos, esto es muy importante. Escuchar de manera abierta con sus oídos quiere decir no solamente alistarse para contestar o hacer otra pregunta, sino en realidad estar presente escuchando lo que la otra persona dice. Se trata de escuchar, de ver con ojos abiertos qué es lo que está ocurriendo en el ambiente con la persona, en realidad ver todos, por eso que prefiero incluso en un ambiente remoto hacer cosas con videocámaras y con Zoom. Se trata de escuchar y ver con una mente abierta, no simplemente llegar con suposiciones sobre qué debería estar ocurriendo o qué está ocurriendo o qué está pasando con la otra persona. Y también escuchar con un corazón abierto. Queremos conectarnos con esa conexión humana, que las personas estén haciendo su mejor trabajo, muy seguramente. Es muy raro que las personas estén viniendo realmente a hacer algo malo, entonces cómo podemos escuchar con un corazón abierto también, para saber que las personas están allí tratando de hacer su mejor esfuerzo y para darles el beneficio de la duda. Y lo tercero es lo que yo llamo tomar una pausa intencional. Una pausa de intención, regresando a esa palabra intención, puede ser 10 segundos. Literalmente se trata de ir un poco más despacio y no ser reactivos, sino proactivos. Conectarse con cuál es mi propósito en este momento. Y luego, ¿cómo voy a alinear mis acciones? Entonces, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi propósito en este momento? ¿Y qué acciones necesito tomar para cumplir ese propósito? A menudo nos estamos moviendo entre roles todo el tiempo en nuestro día, de pronto de ser padre a estar en el trabajo, y cuando estamos en el trabajo a veces somos el jefe que tiene que estar estableciendo la dirección o diciendo esto es lo que está claro, esto es lo que tiene que ocurrir o hacia dónde tenemos que ir. Otras veces estamos ahí para apoyar un equipo, para ayudarle a alguien a resolver un problema que ellos tienen. Requiere unas acciones muy diferentes para que cumplamos los propósitos de esos roles en esos momentos, y ese es uno de los principales retos para que nosotros en realidad vivamos y lideramos con intención, entender el propósito y las acciones que se alinean. Y si podemos tomar ese minuto para pausar, es más probable que seamos efectivos en cumplir nuestro propósito. Y quiero dejarles con unos comentarios que me gusta decir: el aprendizaje nunca es perfecto y nunca está completo. Todos cometemos errores, siempre hay oportunidades para el aprendizaje. Esto es el aprendizaje en las organizaciones, como individuos, en nuestras familias, y se trata de cómo somos amables con nosotros mismos, cómo somos amables con los demás y cómo seguimos aprendiendo al avanzar. Y este es el concepto fundamental del mejoramiento continuo, de lo que se trata todo lo que tiene que ver con Lean. Entonces, en la medida en que dejamos esta parte formal del webinar, quiero que ustedes establezcan su intención como algo que ustedes van a practicar con intención para mejorar como líderes, como coach, como persona. Y pueden ingresar eso en el chat también si están dispuestos a hacerlo. Cuando declaramos algo, es más probable que lo cumplamos, que nos enfocamos en ello y que sigamos trabajando en ello. Entonces los dejo con eso. También quiero añadir algunas imágenes aquí de Javier también, de nosotros en Japón. Espero que dado la pandemia, pues por tantas razones, espero que la pandemia ya esté finalizando y la gente esté manteniéndose a salvo, y espero poder volver a Japón el próximo año y me encantaría conectarme con todos ustedes. Por favor, contáctenme en LinkedIn, en Twitter, síganme en mi newsletter. Genuinamente me gusta conectar con las personas alrededor del mundo. He vivido en muchos países diferentes y significa tanto para mí tener esta red global de aprendices y líderes en conjunto, y creo que todos somos parte de una cadena de aprendizaje todos juntos. Entonces, espero con ansia sus comentarios y preguntas y voy a dejar de compartir aquí. Gracias. Muchas gracias.
Katie, muchas gracias. Vamos a escuchar las preguntas. Javier, ¿tienes preguntas por allí? Sí, Angélica. Bueno, Katie, excelente, muy lindo escucharte. Siempre uno disfruta de tu presentación y de compartir con vos y esa experiencia tan linda que tienes. Hay varias preguntas que han ido poniendo los participantes. Gina pregunta, ¿aprender de los fracasos se vuelve a veces tan difícil cuando trabajas con varias personas que te juzgan por los errores? Los errores en este contexto son errores de aprendizaje, ¿verdad? Sí, esa es una pregunta muy importante, gracias. Y no tengo la respuesta perfecta para eso, pero yo diría que no podemos cambiar a los demás, pero podemos cambiar nuestra propia respuesta y podemos cambiar cómo nosotros interactuamos con otras personas. Entonces, yo diría que las personas que te juzgan por tus errores, se trata de cómo no te pones reactivo y te molestas por eso, cómo si otras personas cometen errores, cómo modelas la forma, cómo se ve, qué sería mejor, sobre no culpar y hacer preguntas sobre el proceso y cómo posiblemente se reenmarca los comentarios que esas personas te hacen para que estén más enfocados en los procesos y no en el resultado. Nuevamente no podemos cambiar a otras personas, pero mi madre es terapeuta, una terapeuta de relaciones, y una de las cosas más importantes que yo he aprendido de ella es que una dinámica es algo que existe entre dos personas o muchas personas, y cuando cambiamos nuestra respuesta, cambiamos la dinámica también. Entonces, ¿qué puedes tú tener como la respuesta a cómo te tratan y luego modelar la forma? Y sé que eso es muy difícil, entonces pues buena suerte con eso y siempre piensa sobre qué puedes hacer ser tú que pueda mejorar la situación y saber que no se trata de ti. Tenemos otra pregunta de Abel. Abel pregunta, ¿cómo podemos ir desarrollando esa cultura de no culpar y tomar los errores como oportunidades de crecimiento? Es una pregunta relacionada también. Sí, no hay duda, y nuevamente se trata de cómo todos tenemos una esfera de influencia, entonces las personas con las que interactuamos, incluso si no somos el gran jefe o el líder de la organización, cómo nosotros podemos empezar a crear ese ambiente con las personas con las que interactuamos, y así es como cambiamos la cultura. Entonces en el libro hablamos sobre toda esa transformación que ocurre durante la nueva experiencia, la experiencia del New Me, que era la nueva empresa que antes solía ser GM, eran General Motors, y ellos eran los que peor se desempeñaban. Tenían una cultura terrible, era horrible. Y no solamente errores, sino que la gente de manera intencional cometía errores. Vinieron a Japón, vieron una nueva forma de hacer las cosas del señor Yoshino y las personas que trabajaban con ellos. Y así fue como cambiaron la cultura. Y como dice el señor Yoshino, y hablamos de esto en el libro, se trata de darle a las personas individuales una experiencia diferente y una oportunidad. Y eso de manera colectiva construye para crear la cultura. Entonces, volviendo a la pregunta, se trata de desarrollar esa cultura, se trata de cómo tú estás ahí con menos culpa, cómo estás pidiendo aprendizaje y cómo estás influyendo en las personas a tu alrededor, y eso va a tener un efecto ripple también. Entonces, gracias. Otra pregunta que hace Hernando. Hernando pregunta, ¿cómo hacemos para trabajar en empatía y tenerla en el medio laboral, sobre todo en ambientes de alta exigencia y retos laborales? ¿Cómo desarrollar empatía? Nuevamente regresamos a desarrollarse en sí mismo. Entonces, ¿cómo escuchamos con un corazón abierto? ¿Cómo vemos a las personas como seres humanos primero que todo? Y pensar en cómo tu respuesta se sentiría si alguien estuviese haciendo lo mismo que tú estás haciendo. Entonces, así es como creamos la empatía. La empatía se trata en realidad de entender la perspectiva de otras personas y su situación. Entonces, creo que se trata de recordar que todos somos seres humanos primero que todo, y aunque de pronto no tenemos la misma experiencia, tratar de recordar que todos somos humanos y
Para mí eso puede ser bastante útil y muy a menudo nos enfocamos en nuestros ambientes laborales en que en los resultados de los negocios, tenemos que tener los resultados de los negocios. Y me gusta recordar que en Toyota, no todo se trata de Toyota tampoco, sino que tienen este modelo en que hacemos las personas mientras hacemos los carros, y son sus personas las que hacen los carros, entonces es lo mismo en cualquier organización, si es un proveedor de salud, o si es una planta de producción, o si están en los servicios, las personas son las que hacen el servicio, las personas son las que crean el resultado. Entonces, tenemos que recordar que primero son las personas, enfocarse en el aprendizaje, cómo las desarrollamos a las otras personas y no solo nos enfocamos en el resultado, porque si no, las personas se van a ir o van a tener una mala actitud y no, en realidad no van a querer hacer algo bueno por la organización. Entonces, eso sería una forma, no la única, no es la forma mágica. Sí. Otra pregunta que tenemos, Katie, de Gustavo, es: ¿está el aprendizaje vinculado al pensamiento científico? ¿Cuál es su opinión sobre el pensamiento científico de Toyota? ¿Cómo podemos desarrollarlo en nuestros equipos? Sí, muy buena pregunta. Entonces, a menudo hablo sobre el pensamiento científico y cómo es el fundamento realmente para el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, tenemos el método científico básico, que es planear, hacer, revisión y actuar, o planear, hacer, estudiar y ajustar, PDCA o PDSA. Y en realidad me gusta, quiero remarcar esto para empezar con estudiar y ajustar, porque a menudo nos quedamos pegados solamente en planear, hacer, planear, hacer, planear, hacer, y se nos olvida la parte de revisar, de estudiar y de ajustar. Y eso en realidad es donde se lleva a cabo el aprendizaje. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto en nuestros equipos? Se trata de tener claridad sobre cuál es el objetivo, entender qué está pasando actualmente, y la forma como hacemos esto es que vamos y vemos, vamos a Gemba. Gemba es la palabra en japonés que quiere decir el lugar donde algo ocurre. Vamos y vemos, entendemos y luego creamos experimentos sobre cómo vamos a cerrar la brecha. Y hacemos esos experimentos, planeamos, hacemos, revisamos, ajustamos y aprendemos. Entonces podemos hacer eso a niveles pequeños, en cosas del día a día, o proyectos más grandes. Así es como creamos el aprendizaje científico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la acción? ¿Qué estamos haciendo para tratar de cerrar esa brecha? ¿Qué estamos aprendiendo y qué estamos mejorando? Y también quiero vincular esto a lo que ahora se conoce como el Toyota Kara. Esto es un marco que Mike Rother desarrolló después de estudiar a Toyota. En realidad no hay un Toyota Kara en Toyota. Esto es un marco, así como Lean fue una palabra que se desarrolló fuera de Toyota, fuera de Japón, para explicar lo que las personas estaban viendo, pero ese mismo marco encaja con este modelo. Esta primera frase que le escuché al señor Yoshino: el rol de un líder es establecer la dirección, establecer el reto, proporcionar apoyo, mientras que la otra persona está resolviendo y luego se está desarrollando a sí mismo para volverse más efectivos. De eso se trata el Toyota Kara. ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se están tomando para llegar hasta ahí? Hacer las preguntas para apoyar el aprendizaje, ese método científico, y cómo se está teniendo un segundo coach para ayudar a desarrollar sus capacidades de coaching para poder hacer eso de manera más efectiva. Entonces, Target Actual Gap, please explain. Esta es una de mis mejores, uno de mis principales jefes siempre me enseñó esto, es un mantra que yo repito. Objetivo real, brecha, por favor explique. Siguiente pregunta. María Fernanda, junto con agradecer los inspiradores mensajes de Katie. Marcelo, ¿no te estamos escuchando? No te escuché bien. ¿Ahí me escuchan? Ahora mejoró, sí. Bien, María Fernanda, junto con agradecer los inspiradores mensajes de Katie, nos pregunta si podría desarrollar más la idea de hacer una pausa intencional con algunos ejemplos. Sí, absolutamente. Voy a darles algunos ejemplos sobre cómo yo he usado esto en el pasado y cómo todavía lo uso todos los días. Entonces, por ejemplo, hace muchos años, cuando estaba practicando en volverme una mejor en hacer preguntas, yo tuve un coach, y esto fue cuando yo era una consultora interna de coaching en una institución de salud. Tenía un plan para mi propia práctica e hice unas realizaciones que, en mi entusiasmo, yo soy extrovertida
me gusta resolver problemas y me gusta ayudar a las personas a resolver problemas, pero estaba entrando y empezaba a hacer mucho de la parte del pensar cuando estaba haciendo el coaching con algunos líderes médicos y otros ejecutivos, incluso otros miembros de mi equipo. Entonces yo tomé una pausa intencional, quizás por un minuto, antes de entrar a una sesión de coaching 1-a-1 o incluso en un ambiente grupal, y me recordaba a mí misma: en esta reunión tú eres el coach, tú no eres la dueña del problema, eres dueña de hacer las preguntas y luego dar, quizás si las personas están pegadas, darle algunos momentos de enseñanza, pero estás allí para escuchar y para hacer preguntas. Y entonces yo me centraba en eso en un minuto antes de ingresar y en realidad hacía las preguntas a la persona con la cual estaba trabajando. ¿Cuál fue una pregunta útil que hice? Me daban retroalimentación y también les compartía que yo también estaba aprendiendo mientras lideraba. Y ese era un ejemplo: tomarse un minuto para recordarme a mí misma qué iba a hacer en esa reunión o cómo iba a cumplir con mi intención. Hago esto todo el tiempo, incluso en un momento voy a entrar a ser madre para 2 niños pequeños que tienen 7 y 10 años y voy a estar pensando en el trabajo también, y va a ser muy fácil para mí estar distraída al entrar a esa sesión, pues no los he visto en todo el día, he tenido un largo día en el trabajo, entonces voy a tomarme un momento, una pausa intencional y decir, bueno, lo que sea que está pasando, en este momento quiero estar presente con mis hijos y tener una buena hora con ellos o 2 horas, y puedo volver a mi trabajo más tarde y recordarme, este es mi momento con mis hijos. Entonces mi intención en ese momento es ser una mamá presente, ¿ok? Y entonces eso es lo mismo, tomar esas pausas de intención para recordarte a ti mismo qué es importante, quién quieres ser en ese momento y cómo quieres estar ahí. Puede ayudarnos a recordar, de lo contrario solamente estamos atravesando la vida y puede ser muy reactivo. Y nos permite con esos momentos de transición también. Entonces esos son 2 ejemplos concretos que yo utilizo también. Bien, Gustavo de Argentina pregunta: ¿puedes explicar más o dar un ejemplo de un propósito personal? Sí, claro, y Javier, puedo pedirte que también participes aquí porque Javier ha sido parte de un grupo de coaching que yo lidero con Karen Ross, de hecho, y empezamos definiendo nuestros propios propósitos personales y no solamente propósitos profesionales. Y no necesariamente es algo sobre lo cual uno tiene claridad de inmediato, es un proceso a más largo plazo. De hecho, desarrollé un workbook que va junto con el libro para que las personas puedan ver ese proceso y entender el propósito. Y en el libro, el marco de hecho habla sobre, uno sabe cuál es su propósito en 2 dimensiones y viene de una metáfora de el tejer. Entonces, entrelazar el trabajo, que son esas cosas como estas líneas sólidas de aquí, que en realidad son constantes en toda la vida, y si uno mira hacia atrás, son las cosas que siempre han sido importantes para uno. Y luego la parte del warp, que son los hilos que están ahí metidos, que es de pronto lo que uno aprende o descubre, y la intersección de esto, lo que crea el propósito. Me ha tomado un tiempo llegar a poder articular mi propósito para inspirar a las personas alrededor del mundo, para vivir y liderar con intención. Eso ha sido a través de un proceso de descubrimiento. Yo siento que esto abarca todo lo que hago en mi vida personal y profesional. Se trata de cómo ayudar a las personas a volverse su mejor versión y conectar con su sentido de propósito. Y el propósito puede ser grande o pequeño. No hay juicio en esa parte. Se trata de conectar lo que es importante para uno y ayudarse a alinearse con eso. Entonces yo diría, solamente reflexionen en cuáles son esas cosas que son importantes y que han aprendido en el camino, que les da dicha en sus vidas también. Javier, ¿te gustaría añadir algo? ¿Qué te gustaría añadir ahí desde tu experiencia? Puedes hablar en español, por supuesto. Sí, yo creo que Katie nombró lo que es un grupo donde justamente con Karen Ross, que Katie lidera con Karen, y ayuda mucho a los líderes y a todos aquellos que estén interesados en aprender sobre cómo vivir con un propósito, con intenciones, y eso transformarlo en acciones. Y como dijo Katie, lleva su tiempo, uno trabaja en eso durante el curso, pero para el resto de la vida lleva su tiempo poder definirlo. Y una cosa muy interesante es el desafío que tenemos en poder llevar las intenciones a las prácticas. Entonces ahí le devuelvo a Katie una pregunta: ¿cuáles son los desafíos que normalmente
enfrentamos para poder llevar a la práctica nuestras acciones, nuestras intenciones. Gracias. Tienes que traducir, ya hiciste la pregunta, tienes que hacer la traducción, Javier, a la pregunta que le hiciste a Katie. Entonces, Katie, ¿cuáles piensas que son los principales retos que tenemos para tomar nuestras intenciones y volver las acciones? Creo que hay dos partes. Una es no tener la autoconciencia de nuestro propósito, quién queremos ser. Entonces, tenemos que hacer algo de pensamiento personal sobre eso. Y la segunda es estar tan metidos en el momento que nos distraemos sobre cuáles son las acciones que en realidad son las más efectivas. Entonces, o puede que no sepamos, entonces puede que no sepamos cómo hacer preguntas, por ejemplo. O algo más es que de pronto no nos damos cuenta que la forma como estamos diciendo las cosas está teniendo el impacto opuesto. Entonces es una combinación de autoconciencia y también de desarrollar las habilidades y estar dispuestos a mirar dentro de sí mismos sobre cuál es el impacto que uno quiere tener y en realidad qué está pasando. Entonces es un viaje y ninguno de nosotros es perfecto. Ok, creo que tenemos espacio para una última pregunta. La pregunta creo que es la que tenemos acá, la hace Angélica, mi tocaya, y dice: un consejo o tip que nos puedas dar para fortalecer la escucha con mente y corazón abierto. Creo que es una pregunta muy bonita para cerrar este webinar, Katie. Otra muy buena pregunta. Creo que a menudo hacemos suposiciones sobre que ya tenemos la respuesta. Creemos que nuestras experiencias pasadas es lo mismo que o está pasando en la organización en este momento o está ocurriéndole a alguien más. Entonces nuestro consejo o nuestra experiencia aplica allí, es relevante o es igual. Y cuando hacemos esa suposición, podría ser el mismo caso, podría ser útil, pero cuando empezamos haciendo la suposición de que nuestra experiencia pasada es la misma de lo que está pasando en este momento, nos perdemos la oportunidad tanto para ayudar a alguien más, pensar en qué les está pasando, y también cerramos y limitamos las opciones de explorar qué podría estar ocurriendo o cuál podría ser una mejor solución para este momento actual. Y eso sería más como escuchar con una mente abierta. Se trata en realidad de escuchar y no filtrarlo con con lo que está pasando en nuestra propia mente, y luego escuchar con un corazón abierto. Se trata de volver a que todos somos humanos y está este concepto de respetar a las personas, y eso en realidad la verdadera traducción para esto, y está en el libro también, es el respetar la humanidad. Y esto quiere decir respetar todas nuestras diferencias, lo que nos hace únicos, las diferentes perspectivas que traemos, y es la totalidad de todas nuestras diferentes perspectivas y experiencias lo que en realidad crean la belleza en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos en realidad tener respeto por la humanidad y liderar con esto con un corazón abierto? Y sé que puede ser difícil algunas veces, pero cómo seguimos centrándonos en eso y tomar nuestras pausas de intención para recordarnos de que eso es importante. Sí.